Mateo capítulo 26, versículo 30. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Padre Santo y mi Dios maravilloso, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor Jesús, con el deseo de escuchar el consejo y la palabra que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo de Dios, te pido que vengas a hablarnos a través de tu bendita palabra, Señor. Y le damos las gracias al Señor por darnos la bendición de estar aquí reunidos en esta mañana para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Seguimos por nuestro estudio del Evangelio según San Mateo y hoy llegamos al capítulo 26, versículo 30. Vimos la semana pasada cómo mientras los discípulos del Señor obedecían a la orden del Señor de ir a buscar el lugar que estaría preparado para que ellos celebraran la Pascua, en la cual recordaban la salida de Egipto. Era ese mandamiento, era esa principal de las fiestas solemnes que Dios les había dado a la nación de Israel, mientras que algunos de ellos iban a buscar el sitio para preparar, para celebrar la Pascua. Judas, quien no estaba contento, no había quedado contento porque el Señor había tomado en poco su consejo de haber vendido aquel perfume de darlo a los pobres, él buscó en su disgusto, en su corazón, se llenó de ambición, se llenó de aquellas cosas que desagradaban a Dios. Su corazón estaba lleno de codicia, y en su codicia y en su malestar y en su molestia en contra del Señor, Satanás entró en su corazón y él quiso vender al Señor. Y cuando él quiso vender al Señor, fue y se lo ofreció a los principales sacerdotes. Le dijo: ¿cuánto me darán si yo les entrego a Jesús? Y veíamos que su precio, el precio que estaba profetizado, era 30 monedas de plata. 30 monedas de plata por un delito que no existía, para entregar a alguien que no había hecho nada malo, parecido a la historia de José en el Antiguo Testamento, del libro de Génesis. José fue vendido por sus hermanos por un delito que no cometió, solo por envidia, ¿verdad?, que sus hermanos le tenían, puesto que era amado por Jacob. Pero José fue vendido por 20 monedas de plata. El Señor Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, que era un precio, un valor, como nos decía nuestra hermana Katy en la introducción, bastante digamos bajo. Apenas equivalía a 4 meses de trabajo de un jornalero. Por 4 meses de trabajo de un jornalero, de sueldo de un jornalero, Judas entregó al Señor. Y analizamos cómo, a pesar de que Judas iba a realizar la traición y a entregar al Señor, aún así el Señor lavó los pies de Judas. El Señor lavó los pies de todos los discípulos y compartió con Judas también la Pascua. Y todo esto nos lleva a reflexionar un poco acerca de nuestras vidas, ¿verdad? Analizar nuestra vida a la luz de la Escritura y examinar qué motivación hay en nuestro corazón, qué es lo que nos está motivando. Porque por ello dice la Escritura que el Señor es el que conoce las verdaderas intenciones del corazón. Nosotros tenemos que analizar
¿Cuál es nuestra motivación para seguir a Cristo? Si lo que Él nos puede dar o Él. Porque Judas seguía al Señor debido a su motivación que él tenía. En su corazón estaba lleno de codicia, que lo llevó a la inconformidad, a la murmuración, a la traición y finalmente al suicidio. ¿Ves cómo eso se fue degradando, verdad? Cómo fue avanzando en la vida y en el corazón de Judas. Y que Dios nos ayude a seguir analizando cuáles son nuestras motivaciones. Y al día de hoy estaremos estudiando las acciones del resto de los apóstoles, ¿verdad? Y qué podremos nosotros aprender de cada uno de ellos. Versículo 30 del capítulo 26 de Mateo dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recuerde que el contexto dentro del cual nos está Mateo narrando este hecho es que estaban en la celebración de la Pascua. Y el Señor estaba en esa celebración de la Pascua haciendo la institución de la cena del Señor. Estaba instituyendo la cena del Señor y por eso Él dijo: tomen, beban, esta es mi sangre, tomen, coman, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, mi sangre que por vosotros se derrama. Él estaba instituyendo la cena del Señor y dentro de ese contexto ellos, ya el Señor sabía que Judas lo iba a entregar, como le dijimos hace un momento, y se encontraba el Señor en las últimas horas de su vida aquí en la tierra. Estaba en la cuenta regresiva. Y a pesar de eso, y él sabía que estaba en esa cuenta regresiva, nuestro Señor mantuvo la calma. Nuestro Señor no perdió la compostura. Él mantuvo la serenidad. Porque durante la Pascua, en la celebración de la Pascua, se entona el cántico. Y el cántico que se entona, que es el que nos dice aquí en el versículo 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno. Vemos que nuestro Señor Jesucristo cantaba, al igual que los judíos. Y cuando hubieron cantado el himno, dice la palabra del Señor que salieron al monte de los olivos. Y el Señor, estando en plena cuenta regresiva, porque ya se acercaba la hora en que iba a ser entregado para ser golpeado, para ser azotado, para ser molido por nuestros pecados, mi Señor por dentro pudo haber sentido algún temor, pero ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor sigue con la celebración de la Pascua, mantiene la calma, mantiene la serenidad y vemos que ellos entonaban, los judíos entonan lo que se llama el Halel. Es lo que ellos entonan en la celebración de la Pascua. Halel vienen de la misma raíz de la cual se obtiene la palabra aleluya. Y este canto, en este canto que realizan los judíos para la celebración de la Pascua, o que se realizaba también en ese momento en el que el Señor Jesucristo estaba celebrando la Pascua e incluyendo la cena para los discípulos, ellos recitan los salmos. Y los salmos que ellos recitan durante ese cántico es el Salmo 113 hasta el 118. Y estuve leyendo algunos de estos salmos, y tomé algunos versículos que me parecieron interesantes, porque esto me hace ver lo que el Señor Jesucristo entonó, cantó en su momento en el cual él sabía que él iba a ser entregado. Le pido que preste atención, mi hermano. Dice el Salmo 113: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. En el Salmo 114 dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de agua y en fuente de agua la roca. El Salmo 115 dice: ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios?
Y el mismo Salmo 115 dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Recuerda que todo esto el Señor lo decía en medio de su cuenta regresiva. Hablaba todas estas palabras, recitaba todas estas palabras de confianza. Por ejemplo, en el mismo Salmo 115 dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado en la tierra a los y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. En Salmo 116 dice: entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Estimada es a Jehová, a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Mira las cosas que decía mi Señor durante aquel cántico de aquella cena. Y por si fuera poco, uno dice: ¿con qué ánimo va a alabar? Salmo 117 dice de la siguiente manera: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¡Aleluya! El Salmo 118 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de júbilo y de salvación ahí en las tiendas del justo. La diestra de Jehová hace proeza, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, mira lo que dice ese salmo, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Fíjate todo lo que mi Señor Jesucristo recitó durante la celebración de la Pascua. Estoy tomando algunos versículos de estos capítulos. Y todo eso el Señor lo decía, pero no así como nosotros muchas veces: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que sea tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos. No, el Señor no estaba así. Yo imagino al Señor levantando sus manos en aquella Pascua. Y yo me imagino al Señor, aunque esto tú no lo veas en ninguna película, aunque no haya alguna referencia, pero yo me imagino al Señor con sus manos levantadas delante del Señor, quizás con lágrimas en sus ojos, y diciendo de la siguiente manera: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y pensando en la muerte que le vendría, Él decía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hermano, todos estos salmos, más que ser poéticos, más que ser hermosos, eran proféticos de lo que nuestro Señor iba a pasar. Y el Señor, hermano, vemos que en estos versos el Señor se apoyaba en estos salmos. ¿Sabes para qué? Para fortalecerse en tan duro momento que le venía. Hoy en día tú escuchas algunos cánticos inspirados por algunos cantantes cristianos que te aseguro, hermano, no te provoca orar. No te dan fuerzas para pasar un momento fuerte que estés atravesando. Pero veamos la personalidad de mi Señor, que en su momento en el cual Él sabía que estaba en la cuenta regresiva para ser llevado a la muerte, y si solamente le hubieran quitado la vida y ya, pero antes de ser llevado a la muerte fue brutalmente torturado nuestro Señor, como vamos a ver en las próximas semanas. Y el Señor, sabiendo que todo esto le iba a pasar, mantuvo la serenidad y cantó alabanza, adoró desde el corazón. Esto no se trata, hermano, de que todo el Señor Jesús tenía autocontrol, porque esto es un tema interesante, claro que sí, pero más allá de eso, nuestro Salvador veía como dichas palabras de los salmos tenían mucho sentido ante las circunstancias que le venían. La palabra cobraba vida ante las circunstancias que mi Señor estaba atravesando. ¿Sabes? Es increíble pensar, hermano, cómo era posible que mi Señor no se dejara arrastrar por la crisis que le venía, sino que levantó sus manos y cantó lleno de esperanza, ¿sabe? Porque Él sabía que Él podía confiar
y entregar su esperanza en las manos del Señor, que el Señor lo iba a librar de todo esto. Cuando estamos nosotros en medio de la crisis, en medio de la angustia que podemos estar atravesando, ¿tienes ánimo de cantar? ¿Tienes ánimo de levantar tus manos al Señor y alabar su nombre cuando estás pasando por una situación extrema como la que pasó nuestro Señor? Tan extrema estaba la situación de nuestro Señor, que esto lo vamos a ver la próxima semana. Nuestro Señor llegó a sudar como grandes gotas de sangre. Una situación extrema, tan extrema, que el Señor Padre tuvo que mandar ángeles del cielo para fortalecerlo. Pero ¿qué hizo mi Señor en su situación más extrema? ¿Qué hizo? Cantó al Señor. Adoró a su Padre. ¿Sabe? Ese cántico el Señor lo espera escuchar de nuestros labios. En esos momentos de mayor crisis, en esos momentos de mayor dolor, en esos momentos duros que estemos atravesando, en el cual comenzamos, si estamos en una situación de salud, comenzamos, ¡ay! ¡Ay! Así como nosotros nos quejamos, y es válido porque duele, y es válido porque duele, alabe al Señor. En esa situación extrema en la cual los hijos parecen que están en contra y quieren solamente hacerte la vida cuadritos, hermano, en ese momento en el cual ves que estás perdiendo el trabajo, sientes que estás perdiendo la casa, sientes que estás perdiendo la salud, la estabilidad, hermano, en esos momentos hay que alabar al Señor. Y ese cántico tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón. Cántico con fe y esperanza. Mi Señor en todos estos cánticos se llenó de esperanza. Imagínate, no moriré, sino que viviré y contaré las cosas que ha hecho Jehová. Pero si nos ponemos a escuchar puras cosas como que el que no brinque no es cristiano, imagínate, hermano, eso no te va a dar esperanza. Veo a mi Señor Jesús en medio de su necesidad, cantando al Señor Padre y esperanzándose ante la adversidad que tenía que pasar. Veo a Abraham, porque la Biblia nos lo dice, que cuando el Señor le pidió que le entregara a su único hijo, dice el libro de Romanos que él tenía esperanza. Así cuando él había tenido esperanza de que Dios le diera un hijo, el libro de Hebreos dice que él sabía que Dios, si le pedía a su hijo, tenía el poder para devolvérselo. Y ojo, yo siempre alabo esa fe que tuvo Abraham allí. ¿Sabes por qué? Porque nunca había habido una resurrección hasta ese momento. Y Abraham dijo, Dios puede hacer algo nuevo. Si Él me lo pide, Él tiene poder para devolvérmelo. Él tenía la fe de que subiría. ¿Y sabe lo que hizo en su momento de mayor crisis? Le dice a sus criados, que dice aquí, que yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Voy a estar en crisis, voy a subir. Llegó el momento de la verdad. Tengo que salirle al toro. Pero en ese momento, que esté difícil la cosa, yo voy a adorar al Señor y voy a volver. Era como el Señor Jesucristo diciendo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras que ha hecho Jehová. Y la Biblia nos deja ejemplo. Pablo y Silas presos en Filipo, en unas cárceles que según los historiadores muestran que las cárceles de la época eran prácticamente sótanos fríos, llenos de humedad, ratas pasaban por ese lugar, ni siquiera le daban comida, no había ninguna linterna, ninguna lucecita con la que ellos pudieran ver nada, y estando allí en la cárcel de más adentro, en aquella profundidad, con aquel frío, con las ratas caminando alrededor de ellos doblaron sus rodillas y comenzaron a entonar cánticos al Señor. Hermano, ¿a qué nos llama el Señor? A que le alabemos a pesar de las circunstancias. Y nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo. Ya sabía que uno lo iba a traicionar, ya lo había dicho. Ya había dicho que iba a entregar su cuerpo y su sangre, y esa era la señal del nuevo pacto, ya lo había dicho. Y aún así mi Señor levanta sus manos y comienza a alabar a su Padre. Hermano, que haya en nosotros esa disposición en medio de la necesidad. Amén. Es hermoso, hermano, pensar de qué manera podemos nosotros entonar cánticos al Señor y que beneficien nuestra vida. Cánticos
que sean bíblicos, ¿verdad? Cánticos que estén llenos de la palabra del Señor, porque a través de eso fue que el Señor Jesucristo dejó su confianza de que su Padre lo cuidaría en todo momento. Él cantó y dijo: alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y quiera Dios que nosotros tengamos esa misma disposición. A pesar de lo malo que estemos atravesando, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dice el versículo 30 del libro de Mateo 26, nos dice la escritura, que luego que hubieran cantado el himno salieron al monte de los olivos. Y seguramente Judas no iba con ellos, debido a que otro de los evangelios se nos dice que durante la cena el Señor le dijo, cuando Judas le preguntó: ¿seré yo? El Señor le dijo: Judas, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Entonces probablemente Judas ya no estaba en este momento en el cual el Señor sale, no con los 12, sino con 11, hacia el monte de los olivos. Y fue el Señor a ese lugar que regularmente Él iba con sus discípulos, ¿verdad? Y allí fue donde Él había hablado, desde allí, en ese monte de los olivos, fue donde Él había hablado acerca de su segunda venida. Fue desde allí donde Él dio revelaciones profundas e importantes. Desde el monte de los olivos Él enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó la oración del Padre Nuestro. Desde ese lugar fue desde allí donde el Señor ascendió al cielo, y también fue donde tuvo espacio en el monte de los olivos su oración agónica. La oración de Getsemaní fue en ese lugar, y según Zacarías dice que allí pondrá su pie el Mesías en su segunda venida, y ese monte se partirá en dos. El monte de los olivos, un lugar especial del Señor. Aquí, cuando estuvo aquí en la tierra, durante su ministerio, ese lugar fue muy especial, y lo será en su segunda venida también. Versículo 31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. En la cena el Señor había dicho algo que había sido bastante difícil de recibir para los apóstoles. Uno de ustedes me va a traicionar, ¿verdad? Pero ahí ya alcanzaba a uno que era el que lo iba a traicionar. Y ahora dice: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Me gusta como lo dice la Biblia. Dios ha hablado y dice: todos ustedes perderán su confianza en mí esta noche. Clarísimo el Señor. Imagínense. El Señor le habló palabras duras para aquellos que habían dejado todo para seguirle a Él durante los últimos 3 años y medio. Imagínate, 3 años y medio siguiendo al Señor. Y el Señor ahora le dice: todos ustedes van a perder su confianza en mí esta noche. Es doloroso. Pero hay verdades que son dolorosas de escuchar. Hay verdades que hay que recibir. Y en este caso le tocaba a los discípulos escuchar estas palabras tan duras. O sea, que ya no solo había un traidor, ahora les había dicho, y sin filtro, que ellos iban a dejar, todos iban a dejar de confiar en el Señor. La versión pechita dice: todos ustedes tropezarán por mi causa en esta noche. Porque dice: heriré al pastor y sus ovejas se dispersarán. Como sabemos, hermano, la Biblia representa en la Biblia al Señor Jesucristo como la figura del pastor, ¿verdad? Y es que el pastor, hermano, es quien cuida al rebaño. El pastor es el que genera protección al rebaño. Y sin él, sin el pastor, las ovejas, hermano, están perdidas, están vulnerables y están
ante el acecho de cualquier depredador. Y no solo eso, hermano, el pastor cuida a las ovejas, les quita las garrapatas, les quita todos esos animalitos que se le pegan y que le generan infección, les coloca aceite por si acaso tiene algún tipo de infección en sus heridas y les guía hacia el pasto que deben comer para que no coman cualquier cosa. Las lleva a los lugares de delicado pasto y las lleva junto a agua de reposo para que beban tranquilamente el agua. Ahora, imagínate las ovejas sin el pastor, ¿cómo están? Todas esas cosas le faltan, porque las ovejas tienen que ser guiadas por el pastor que va delante de ellos. El Señor les dice, esta noche se escandalizarán de mí porque heriré al pastor, escrito está, y las ovejas serán dispersadas. Hermano, es tremendo porque podemos nosotros ver lo malo que es para la oveja estar separada de su pastor. Nuestro pastor es el Señor Jesucristo. Imagínense, hermano, nosotros alejados de nuestro buen pastor que es el Señor Jesús, ¿cómo enfrentaríamos nuestras debilidades? ¿Cómo enfrentaríamos nuestros problemas? ¿Cómo enfrentaríamos las tentaciones? ¿Cómo andamos cuando eso pasa? Cuando nos alejamos del Señor y comenzamos a vivir la vida de nuestra manera, ¿cómo andamos? Como ovejas sin pastor. ¿Quién va a cuidar de nosotros? ¿Quién va a sanar nuestras heridas? ¿Quién va a velar porque comamos el buen pasto? ¿Quién va a estar atento a que tomemos el agua limpia que tenemos que tomar? Es una gran desventaja para nosotros cuando nos separamos del Señor. El Señor les estaba diciendo, ustedes van a desconfiar de mí en esta noche. Se lo dijo así clarito. Yo digo, ¿cómo sería si el Señor nos dijera a nosotros que estamos aquí que vamos a desconfiar de Él? De verdad, de seguro, hermano, que no nos sonaría como a un halago, como a un cumplido. No, al contrario, seguro que nos ofenderíamos, ¿verdad? Y nos opondríamos a cierta afirmación que el Señor nos dijera. Y es que muchas veces, hermanos, cuando la vida no está saliendo como esperamos, en cuanto a la salud, en cuanto a la estabilidad financiera, en cuanto a la familia, entonces comenzamos a desconfiar que el Señor está con nosotros. Y por consiguiente, al desconfiar en el Señor, comenzamos a tropezar en cuanto a nuestra confianza que debemos tener en el Señor. Le voy a dar una cita, voy a leer una cita que no se la di, pero yo la voy a leer. Se encuentra en Mateo 11, no la busque, yo lo leo. Dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dice el Señor. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Otra manera de tropezar, hermano, en contra de la piedra, del ángulo, que es el Señor Jesucristo, es cuando desobedecemos. No solamente cuando desconfiamos, sino cuando desobedecemos. Esto genera tropiezo para nuestra vida. Versículo 32 dice, pero cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, en medio de malas noticias, el Señor les habla de la resurrección. Él dice, yo voy a morir. Uno me va a traicionar, ustedes se van a escandalizar, van a desconfiar de mí esta noche, van a tropezar por mi causa, pero les digo algo. Después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Él menciona la resurrección nuevamente. Les habla de esperanza en medio de tantas cantidades de malas noticias que le venía dando a ellos recientemente. Versículo 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro mostrando confianza en su propio juicio, ¿verdad? Todos se pueden escandalizar, Señor, pero yo nunca. A mí sácame del montón. Todo me sabe a poliedro. Yo no soy uno de ellos, Señor. Yo soy diferente. Aunque ellos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque ellos te nieguen y se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Pero dice que vemos a un Pedro muy confiado en sí mismo. Proverbio capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
prudencia. No vemos a un Pedro que está confiando en el Señor, sino que está confiando en su propia prudencia. Vamos a Lucas 22, 21, que es el texto paralelo de esta historia. Lucas 22, 31. Vamos a ver cómo lo plantea aquí el médico Lucas. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Este zarandear del cual el Señor le está hablando a Pedro, habla de mover violentamente a alguien, tomándolo, según lo que dice, tomando a alguien violentamente por los brazos o por los hombros, y lo zarandeas. Y eso es una manera de agarrar a alguien para zarandearlo, mueve por los brazos o por los hombros, pero era una forma como se hacía con el trigo para separar el trigo de la paja. Agarraban los labradores y comenzaban a separar bruscamente dentro de aquel comenzaban a zarandear el trigo para separar el trigo de la paja. Y el Señor le dice: así como se zarandea el trigo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como se zarandea al trigo. Ahora recordemos que el Señor se refiere a Pedro está hablando con Pedro precisamente, y Pedro no era cualquier discípulo. Pedro era un líder dentro de los discípulos. Pedro caminó sobre el mar como caminó el Señor Jesucristo. Pedro era un hombre que había estado en la multiplicación de los panes y los peces. Fue a Pedro, en el barco de Pedro, donde iba el Señor cuando ocurrió la pesca milagrosa. Este Pedro fue el que vio la transfiguración. Este Pedro fue el que dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, no fue a cualquiera al que el Señor se refirió a Pedro. Este Pedro que siempre tomaba la iniciativa porque yo siempre tengo la razón. Y el Señor, Pedro toma la iniciativa una vez más y dice: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y el Señor le dice, Lucas versículo 31, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Pedro, tú puedes haberme visto transfigurado, tú puedes haber caminado sobre el mar, el único ser humano aparte del Señor Jesucristo que ha caminado sobre el mar, Pedro. Tú puedes tener muchos títulos y logros en mí, pero Satanás te pidió para que yo deje que él te zarandee. Imagino a Pedro diciéndole: Señor, seguro que como yo soy tu amigo y he andado contigo durante todo este tiempo, Señor, y yo hasta mi vida daría por ti, Señor, de seguro, Señor, no vas a dejar que Satanás me zarandee. Pero el Señor le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, pero voy a dejar que Satanás se zarandee. Era necesario que Pedro recibiera este zarandeo para que dejara de confiar en su propia prudencia y comenzara a confiar más en lo que el Señor le decía. Esto nos hace meditar en algo, hermano. Y es que cualquiera, escúchenme esto que le voy a decir, hermano, porque es algo que a veces es bueno recordar. Si Pedro, que estaba cerca del Señor y que había caminado sobre el agua con el Señor y que había visto todas las maravillas del Señor, hermanos, cayó, ¿verdad? Esto nos deja ver y nos enciende las alarmas y nos recuerda que somos humanos y también podemos caer. Por lo tanto, nuestra garantía de no caer es permanecer fieles a lo que Dios nos está diciendo y creyendo y tomando el buen consejo que Dios nos da, las advertencias que Dios nos hace, los llamados de atención que Dios nos dice, no tomarnos en poco. El Señor le está diciendo a Pedro, porque Pedro se aventuró: Señor, yo iré hasta la muerte por ti, Señor, yo iré hasta la cárcel contigo. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, Pedro. Pero yo he rogado por ti, tranquilo, te vas a zarandear,
te va a golpear tu fe. Esta noche tú también vas a dejar de creer en mí. Pero yo he rogado, Pedro, para que tu fe no falte. El Señor rogó, el Señor intercedió por Pedro. Y el apóstol Pablo expresó esa lucha que tenemos nosotros, los creyentes, con la carne. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y por qué Pablo decía esto? Porque en su carne, aunque él era creyente, aunque él amaba, era apasionado por el Señor, en su carne Pablo tenía debilidades. Pablo sentía atracciones por cosas que él decía: tantos años en el Evangelio y todavía me sigue atrayendo este pecado. Tantos años caminando con el Señor y todavía tengo yo esta debilidad, esta atracción por lo malo. ¿Por qué, Señor? Mira, porque el apóstol Pablo lo decía así: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de mí? Prácticamente. Alguien dijo alguna vez: el principal enemigo que tiene el cristiano no es el diablo, somos nosotros mismos. ¿Por qué muchas personas no se afianzan en los caminos del Señor? ¿Sabes por qué? Porque dicen: yo me conozco, pastor, y yo sé que soy débil, y yo sé que la carne es débil. Y entonces siempre vas a estar proveyendo para la carne. ¿Cuándo vas a morir? A los deseos de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu, dice el libro de Romanos, eso es vida. Dios quiere que dejemos de reconocer es que la carne, porque mira, el apóstol Pablo reconocía que la carne, quiero retroceder. No me quiero enredar, ni quiero enredar. El apóstol Pablo reconocía: miserable hombre de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Ahora yo le pregunto algo: ¿hubo algún creyente más destacado que el apóstol Pablo en la Biblia? Que la Biblia relata que hubo un creyente más destacado que el apóstol Pablo. No hubo. Era el único creyente que podía decirle a la iglesia: sean imitadores de mí. Hermano, hoy en día es difícil que un pastor diga eso: hermano, imíteme a mí. Pero Pablo sí lo decía. ¿Y sabe por qué lo decía? Porque él sabía que él estaba sumergido en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le mandaba. Había muerto a la carne, vivía para Cristo. Pero este hombre decía: miserable hombre de mí, no confío en mí. Veo una ley en mi carne, decía, y es el deseo de hacer lo malo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, él decía: que yo puedo hacer esto, nadie me va a ver. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenía esa lucha de quererse entregar a la carne, pero tenía que decir: no, yo no puedo confiar en mí. Mientras que Pedro decía: yo iré hasta la muerte por ti, Señor, hasta la cárcel iré contigo. Pablo decía: no, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? No nos confiemos, hermano. No nos confiemos. Y te digo algo: si tú eres un creyente de poca vida de oración, de poca vida devocional, de poca vida de congregacional, difícilmente estarás fuerte para cuando venga la tentación. Usted dirá: no, pastor, yo sí aguanto porque yo sé en quién he creído. Y yo te digo algo: ¿será que Pedro no sabía en quién había creído? Yo te digo algo: Pedro dejó las redes y siguió al Señor de inmediato. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Pedro no sabía en quién había creído? Claro que sí. Andrés, su hermano, le dijo: hemos hallado al Cristo. Y Pedro se fue a ver si en verdad habían hallado al Cristo. Y cuando hace la pesca milagrosa, la Biblia dice que Pedro inmediatamente cayó de rodillas delante del Señor en la barca y le dice: apártate de mí, Señor, porque tú eres demasiado santo y yo demasiado pecador. Y el Señor le dijo: sígueme y te haré pecador de hombres. Le siguió enseguida. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Pedro no creía en el Señor Jesús? Claro que claro que creía en el Señor Jesús, claro que le amaba, pero había algo en Pedro. Aunque andaba con el Señor, vivía con Él día y noche, dormía donde el Señor dormía. Escúchame lo que te quiero decir, hermano, hermana, que estás aquí en esta mañana. Aún así, Pedro dijo: con todo esta referencia que yo tengo, que hasta escucho
el susurrar del Señor en la noche, en el lugar donde nos quedamos, porque somos muy cercanos. Con todo y eso, andaba con el Señor día y noche durante 3 años y medio. Con todo y eso, Pedro cayó. ¿Qué se espera para nosotros? Que decimos, voy a orar cada 2 días. Voy a leer la Biblia una vez a la semana. Son 3 capítulos ya, dijo el pastor, para acercarnos a la lectura de la Biblia en todo un año. 3 capítulos. Yo en una semana leo 21 capítulos y así me pongo al día. Te puedes poner al día con el conocimiento, pero la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Esto a Pedro, ¿sabe qué le jugó en contra? ¿Sabe qué le jugó en contra a Pedro? Precisamente su cercanía que tenía con el Señor. Él dijo, yo nunca te voy a dejar. Nunca. Yo voy a la cárcel por ti. Hasta la muerte iría por ti. ¿Y será que nosotros con menos que Pedro? Hay muchos que todavía dicen, no, yo nunca volveré a beber cerveza. Yo nunca negaré al Señor. Ese fue Pedro porque fue débil, pero yo no. Cuidado. No digamos de esta agua no beberé. Siempre mantengamos la humildad. Si el Señor nos da una advertencia, tenemos que estar atentos porque ¿sabe quién conoce en el futuro? Nuestro futuro lo conoce el Señor. Y si Él nos advierte, es porque Él quiere que nosotros estemos velando. ¿Sabe cuántas esposas le dicen a los esposos? Esposo, no te veo orando. ¿Cuántos esposos le dicen a la esposa? Esposa, estás peleando mucho y estás orando poco. Ten cuidado. No sea que Satanás te coloque una trampa. ¿Cómo que trampa, mujer? ¿Qué te pasa a ti? Yo soy un hombre espiritual. Así habló Pedro. Terminó tropezando. El apóstol Pablo nos dice, el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Siguiendo en Lucas, en el versículo 32 del capítulo 22 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Porque cuando se zarandea la economía, hermano, cuando se zarandea la familia, cuando el jefe te dice, cuando estás en ese trabajo que tú querías estar, y el jefe te dice, mira, voy a tener que hacer reducción de personal porque ya no me está dando, tú dices, no, yo no puedo ser, y comienza, tú sabes, y llegan y te despiden, y la enfermedad falta, y falla la economía, y la familia no anda las cosas bien, hermano, estamos siendo zarandeados ahí. Que no nos falte la fe, porque dice el versículo 32, que una de las cosas que debemos considerar es que la fe nos puede faltar, hermano. Y una persona a la que le falta la fe corre peligro de tropezar. La Biblia nos enseña que la fe puede crecer, pero que también, si no se cuida, puede faltar y puede decrecer. Y el Señor nos anima a no descuidarnos y a que estemos atentos en contra del enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Porque Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para hacernos caer. ¿Sabe? A Pedro, al Señor se lo pidió Satanás. Satanás le dijo al Señor, déjame que zarandee a Pedro como el trigo. Y el Señor se lo permitió. A lo mejor a ti y a mí, Satanás no le está pidiendo al Señor que nos suelte en sus manos. Pero Satanás tiene maneras. Tiene demonios. Hay trampas que Satanás va a utilizar para hacer caer a los hijos de Dios. Y así como Jesús rogó por Pedro para que su fe no falte, hermano, le damos gracias al Señor que le está intercediendo por nosotros diariamente, ¿verdad? Diariamente, para que a pesar de que nos pueda faltar la fe en los momentos del zarandeo, el Señor está ahí rogando por nosotros. No digamos, eso no me puede pasar a mí. No, nos puede pasar a todos. Te repito, Pedro caminó con Dios. Hay circunstancias, hermanos, en las cuales es necesario que Dios permite que nuestra fe sea zarandeada. El versículo 32 de Lucas, donde dice, la segunda parte del versículo dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nos declara
lo que ocurriría. Ciertamente Pedro caería, pero hay buena noticia. Luego el Señor lo levantaría y lo volvería a traer para confirmar a sus hermanos. La Biblia 2 habla hoy, dice, y cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Así como el hijo pródigo, ¿sabe? El hijo pródigo, después que malgastó todo lo que tenía, dice la palabra del Señor que un día volvió en sí y dijo, iré a la casa de mi padre. Un día volvió en sí. Pedro negaría al Señor, tal cual el Señor lo dijo. Pero un día, en algún momento, Pedro iba a volver en sí, al llamado del Señor. El Señor dijo que esto me pasaría. Y cuando esto pasara, sí, ya el gallo cantó, sí, ya lo negué, hasta con maldiciones, como vamos a ver la próxima semana. Pero, aparte de esto, sí, que lo negué y todo lo demás, Él también me dijo que volvería y confirmaría a mis hermanos. O sea, que Él me perdonaría a pesar de mi pecado que yo iba a cometer. Ya el Señor lo había perdonado antes que cometiera el pecado. Veamos que nuestro Señor es misericordioso, ¿verdad? Es misericordioso. El llamado del Señor es que si alguien que está aquí ha caído, y eso solamente lo sabes tú y el Señor, el llamado que el Señor te hace en esta mañana es a que vuelvas en sí, a que vuelvas al Señor, y Él te levantará, te perdonará, porque el Señor es justo. El Salmo 51, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hablando un hombre que había fallado contra Dios, el rey David, cuando había cometido su pecado con Betsabé. Él lo que anhelaba no era, Señor, devuélveme mi reino, Señor, que todo el mundo me respete, Señor, que mis hijos me quieran, Señor. No. Él lo que decía es, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque era lo que él quería y lo que él anhelaba. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti, tal cual sucedió con Pedro. Y tú, luego que Satanás te haya zarandeado y que tu fe no falte, luego vendrás, luego que te vuelvas a mí, vendrás y confirmarás a tus hermanos. Es lo que decía David aquí en el versículo 13. Entonces enseñarán a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. El Salmo 40, versículo 17, dice el salmista también de la siguiente manera: para cuando sentimos que estamos muy zarandeados, Señor, no aguanto más, Señor, la situación está bastante difícil para mi vida, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Así que no nos sintamos como que ya el Señor no me va a perdonar, el Señor no me va a levantar, el Señor no me va a restaurar, el Señor no me va a ayudar. No, Él vino por los pecadores, Él vino a salvar lo que se había perdido. Siguiendo en Lucas, pero en el versículo 33 dice, y Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué reacción tuvo Pedro, no? La autoconfianza. Es una manera de decir, Señor, yo nunca caeré. Siempre, Señor, permaneceré firme. ¿Sabes si algo distinguía a Pedro? Es que era un hombre valiente, ¿sí o no? Pedro era valiente. Pedro fue el que dijo, como le hacíamos mención hace un momentico, si eres tú, di que yo vaya y camine sobre las aguas. Hermano, y caminó sobre las aguas, ¿no? Pedro es el que va a sacar la espada cuando vengan por el Señor. Era valiente. Y precisamente su fortaleza, hermano, distingue cuál es tu fortaleza hoy. Ahí te va. Su fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. Ahora cuando le preguntan, ¿tú estabas con el Señor? No, yo no estaba con Él. ¿Dónde está el valiente? Y saben, no fue el único que le pasó eso. Porque la Biblia nos habla de Abraham. ¿Cómo llamamos a Abraham? El amigo de Dios, el padre de la fe. ¿Qué pasó con el padre de la fe? Le faltó la fe y se acostó con Agar. ¿Y qué decimos de Moisés? ¿Cómo la Biblia declara a Moisés? Que estamos analizando el libro de Éxodo entre semanas.
El hombre más manso de la tierra, ¿sí o no? Así como la Biblia llama a Moisés, el hombre más manso de la tierra. Pero Moisés era fuerte en esa área de la mansedumbre, pero cayó, ¿sabe qué? En la ira cuando golpeó la roca. ¿En qué parte estamos siendo fuertes? Todos tenemos un área fuerte en la cual dice, yo puede ser que en esto, en aquello, pero aquí no caigo. Yo creo que Dios nos está diciendo algo en esta mañana. Yo creo que Dios está llamando nuestra atención en esta mañana. Y aquí es donde nuevamente debemos estar bien atentos, porque quizás hay alguien a la que se le ha dicho, hermano, ten cuidado, te veo descuidado, veo que no estás viniendo a la iglesia, no sé cómo será tu vida en la casa, si tienes tiempo devocional, si estás orando, ten cuidado, no te vayas a colocar una trampa al enemigo. Y ese hermano te responde, ¿qué te pasa a ti? Yo estoy bien con Dios. Yo nunca, es más, te digo algo, ni antes de llegar a los caminos del Señor yo cometí ese pecado, lo voy a cometer ahora que estoy en Cristo, no, imposible. Soy fuerte en esa área. Yo nunca caería. La reacción de Pedro se parece a la reacción de nosotros. Cuando nos creemos fuertes. ¿Sabes cuántos han dicho eso? Yo nunca, esto, yo nunca, lo otro. Y hoy en día no están en comunión con Dios. Volvemos a Mateo, capítulo 26. Desde el versículo 34 dice, Jesús dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. En otras palabras, el Señor le está diciendo una respuesta que marcaría la vida de Pedro. Pedro, tan seguro, pero tan seguro que me vas a negar como que el gallo va a cantar en esta noche, Pedro. Yo no sé cómo lo hacen los gallos, pero son puntuales, ¿verdad? Entre las 2 y 3 de la madrugada, ahí está. ¿Tú sabes qué hora es? Porque escucha de pronto el aleteo. Eso es seguro, hermano. Llueve, truena, relampaguee. Y si hay 3 gallos, cantará uno solo, los otros no cantan. Y si están los 3, cantan los 3 al mismo tiempo. No, los 3 al mismo tiempo no canta uno, el otro y el otro. O sea, es una cosa, hermano, que así tan seguro como que el gallo canta, sea 1 de enero, sea que esté el país en guerra, sea que esté en un lugar pobre o en un lugar rico, el gallo va a cantar. El Señor le dice a Pedro, Pedro, tan seguro como que el gallo canta esta noche, tú me vas a negar. Tan seguro como que el gallo canta esta noche, tú me vas a negar. Esa fue una respuesta que de las más emblemáticas que hay en la Biblia, ¿verdad? Dice 1 de Corintios 10:12, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo piensas estar firme? Sí, pastor, yo tengo una familia estable. Yo de verdad estoy en esa área, estoy firme. Mira que no caiga, dice el Señor. El apóstol Pablo le escribe a Tito en su carta pastoral, ten cuidado de ti mismo. No digas de esta agua no beberé. No bajes la guardia. Estamos en constante asedio del enemigo en nuestra vida, hermano. Pedro, tan cierto como que el gallo va a cantar, tan cierto como que tú me vas a negar. Pedro, eres muy débil, muy frágil. Eres muy fácil de quebrar. La fe te va a faltar y ello te va a llevar a negar al Señor. Porque eso es lo que pasa. Muchas personas cuando caen en el pecado, y ojo, que no es que de pronto te iba caminando y adorando al Señor y de pronto ¡pah!, te caíste en el pecado como que si pisaste una concha de mango y te caíste. No, hermano. La persona, dice el libro de Santiago, nadie diga cuando es tentado que es tentado de parte del Señor, sino que cada uno por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás lo va trayendo poquito a poco, hasta cuando viene a ver, ay, cómo terminé en esta cama ajena. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Le diste libertades a tu concupiscencia. Y cuando le damos rienda suelta a nuestra concupiscencia y no decimos como el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? O como Pablo le decía a Tito, cuídate de ti mismo, no tenemos esa vigilancia. El enemigo poco a poco
va a ir trayendo. Y cuando el cristiano cae, ¿qué es lo que sigue después? Su fe falta y comienza a negar al Señor. Pedro, mira, todo es una secuencia, poco a poco. Y tú no eres cristiano. No, yo me congregaba, pero ya no soy cristiano. Ya no estás negando al Señor. Al Señor que un día habías dicho cuando bajaste a las aguas, voy a serte fiel hasta el final. Hasta que tú decías recogerme de esta tierra. Versículo 35 de Mateo 26 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y mira lo que dice, porque esta es una parte que poco se menciona y que se las comenté al principio. La semana pasada vimos la acción que tuvo Judas, la actitud que tuvo Judas, y en esta mañana vamos a ver la actitud que tuvieron el resto de los discípulos, porque aunque hemos hablado de Pedro, aquí Mateo dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo, no solamente Pedro, yo nunca te negaré, los demás también dijeron lo mismo, solamente que Pedro es el famoso por haberlo negado antes que el gallo cantara, pero los demás negaron al Señor, los demás tropezaron esa noche, los demás se escandalizaron, los demás dejaron de creer, los demás desconfiaron esa noche. Cuando el momento la noche se puso gris, cuando el clima se puso feo, ahí todos comenzaron a desconfiar en el Señor. Cuando el vehículo no responde, cuando te botan del trabajo, comienzas a desconfiar del Señor. No, confía en el Señor, que Él te va a ayudar en medio de estas circunstancias. Vemos la influencia que tenía este líder nato que era Pedro, ¿verdad? Era un líder nato y era la voz cantante de los 12. Al igual que Pedro, hermano, todos dijeron lo mismo. Y ojo, que sí amaban al Señor, solo que su autoconfianza era lo que el Señor quería que fuera estremecido con esa zarandeada. Hermano, no seamos sabios en nuestra propia opinión, no permita a Dios un zarandeo en nuestra vida por ser personas que confían en sí mismos. Conclusión, no te vayas de aquí esta mañana, hermano, sin atender a la clara advertencia que Dios te hace, porque es Dios. Sin duda que Jesús, hermano, ruega por nosotros y gracias por su intercesión, porque sin su intercesión, ¿dónde estaríamos hoy en día? El Señor tenga misericordia de nosotros para que no le neguemos. Amén. Que Dios nos guarde para que no le neguemos. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por esta misa.